Aquí no nos para nadie. Que bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, todes a este maravilloso encuentro del día de hoy. Vamos a estar explorando esas 6 energías, esas energías del talento, y me gustaría pues darles la bienvenida. Migue, poderosa noche, llegó ese día tan esperado, ¿no? Esto es como esa cita del matrimonio, algo así que tú preparas y preparas y preparas, y cuando llega ese día es como increíble, ¿no? Es como Es que para ha llegado disfrutar, el día. es para disfrutar, ya. Lo hecho está y ya lo que sigue es disfrutar. Así es. Entonces vamos a disfrutar de esta noche, vamos a disfrutar de este encuentro. Para las personas que llegan por primera vez aquí a la red de los Emprenials, vamos a contarles qué es esto y qué es este movimiento y de Es, dónde nacen Emprenials y por qué este reto de 6 energías del talento, Miguel. Entonces contémosles un poquito. Mi nombre es Ori Briceño, para los que no me conocen, tengo el placer de estar en esta gran pasión de gestar Emprenials, de unificar todo un proyecto de vida hacia el servicio de el desarrollo del poder personal enfocado a potenciar el talento del ser humano. Entonces, pues, Miguel, cuéntanos un poquito qué es esta locura de Emprenials y qué vamos a estar generando el día de hoy. no, primero que todo, me siento muy feliz de ver pues las caras y los nombres de quienes se están conectando hoy con nosotros en el reto Deslumbrarte, las 6 energías del talento. Toda esta locura es porque amamos simplemente encender los cohetes de las personas. O sea, inyectarles esa energía para que realmente vayamos por eso que tanto deseamos y que tanto soñamos. Entonces, pues el día de hoy para mí es un día de celebración. O sea, quedará en mi mente, en mi calendario y en mi Kairos, o sea, en mi corazón, quedará marcado como 24 de octubre, 25 de octubre, como la fecha en que esta chispa se encendió para iluminar el camino de muchos. Y agradezco muchísimo, muchísimo que estén aquí, su energía, están en casa. Siéntete con la libertad de compartir, de conocer, de hacerte conocer también. O sea, porque es súper importante que podamos hacer esos nexos, o sea, esas conexiones como tal, no simplemente quedarnos con una cámara apagada, o sea, sácale el mayor provecho a esto. En nuestro actuar de dar, vas a recibir casi que el 99% de la mejor información que tenemos nosotros para compartir contigo. Así que bienvenidísimos. Entonces, arrancamos, le damos la chispa de la vida a este cuento. Entonces, pues bueno, vamos a contarles un poquito cómo va a funcionar la metodología de estos 6 días. Estos 6 días, cada día vas a ir descubriendo una energía. Vamos a tener una integración de lo que tiene que ver con el ser y el hacer. Algo que Emprenials busca es que podamos identificar que cuando nosotros estamos entrenando el ser, muchas veces entramos en un espacio muy poético, ¿no? Y como que lo pragmático se nos queda por allí, entonces elevamos una energía donde queremos salir a comernos el mundo y como que luego, ¿cómo lo empezamos a masticar? ¿Cómo no lo comemos, no? ¿Dónde están esas herramientas que me permiten esa materialización y ese espacio en donde nosotros podemos bajar todo esto a lo pragmático? Entonces, lo poético lo usamos para poder visualizar, para poder encontrar esa elevación de energía que nos lleva desde la creatividad. Y lo pragmático en ese hacer es sumamente importante y cada día te vamos a dar herramientas para que poético y esa energía preciosa que elevamos desde nuestro ser, desde nuestra espiritualidad, desde todo ese proceso adaptativo, lo llevemos a habilidades concretas en el hacer. Entonces vamos a tener esas dos fases. Vamos a estar durante estos 6 días potencializando el ser, llevándolo al hacer, para que podamos tener una evidencia en el tener, ¿sí? Vamos a tener un espacio de co-creación. Lo primero que quiero decirte es que lo que nosotros te estamos compartiendo hace parte de nuestra experiencia y la integración del aprendizaje de muchos maestros
que hemos tenido la posibilidad de encontrar en el mundo, de invertir tiempo, dinero y que te estamos recortando el camino. Sin embargo, queremos que sepas que no es la verdad absoluta, es lo que nos ha funcionado y es lo que hemos podido consolidar para hacerte un camino, que lo que te haga sentido lo tomes y lo que no, simplemente pues lo dejes a esa libertad. Algo precioso de ser un empresarial es que un empresarial se entrena a ser autónomo. ¿Sí? No necesita ni un coach, ni un mentor, ni un que le esté diciendo qué hacer. Sí te entregamos una guía, pero la responsabilidad en la toma de decisión, la implementación es 100% tuya. Y vas a tener resultados sí o sí implementas. Entonces, son 6 días en donde te puedo asegurar que si implementas las herramientas que te vamos a estar entregando, porque estamos siendo sumamente generosos. La gente me decía, sorry, pero tú estás loca. El primer reto que hiciste hace 3 años fue un reto de 3 días completos con 21 coaches, totalmente gratuito. Y luego de eso 21 días y ahora llevas 3 años con reír todos los días. Ya les vamos a contar un poquito qué es eso. Estás loca, estás desquiciada. La gente no valora lo que tú tienes porque todo lo entregas gratis y les digo por lo contrario. Entre mayor generosidad nosotros tenemos porque creamos relaciones y creamos vínculos desde la generosidad, porque comprendemos que esa es la manera en la que el mundo nos corresponde, con generosidad. Comprendemos en Emprenials que si nosotros sostenemos la vida de una manera próspera y abundante, la vida nos va a corresponder a nosotros de una manera próspera y abundante. Y como eso es lo que creemos, eso es lo que manifestamos. Entonces, no queremos llenarte de muchas teorías, pero sí queremos llenarte de experiencias que te permitan a ti comprobar que esto que te estamos llevando y te estamos dejando saber es parte de una posibilidad para ti también, que no lo creas, sino que lo evidencies por tu propia decisión, por tu propia implementación y por tu propio poder. En Emprenials desarrollamos el poder personal de los seres humanos y cuando hablamos del talento es algo muy sencillo. Comprendimos que el talento tiene que ver con salirse del estándar promedio y elevar ese don que nos regaló la vida y ponerlo al servicio del mundo de una manera diferencial, fuera del promedio. Entonces, nuestro cerebro nos va a querer dejar en el promedio y nosotros te vamos a decir, hay una manera de elevarte y de trascender en ese don que muchas veces es tan natural que no lo percibimos. Es como no lo percibo como un talento porque se vuelve transparente para nosotros mismos. Una de las preguntas que la gente tarda en responder cuando llegas así de primera y te dices, ¿y cuál es tu talento? Como que la gente dice, mi talento, luego tengo un talento, ¿sí? Entonces, es brutal que nosotros aquí nos compartimos y empezamos a avanzar en esa consolidación de ese ser único que trasciende en la vida. Así que pues bueno, Miguel, de esto, este es el inicio. Y entonces en ese indagar y en esa autonomía, este espacio es un espacio de co-creación. Vamos a estar compartiendo tanto tus experiencias y tus aprendizajes para que construyamos juntos. Nos encanta hacerlo juntos. Por eso siempre nos vas a escuchar. Ven y hagámoslo juntos. Entonces vamos a tener espacios de compartir. Tenemos transmisión directa en este momento por YouTube. Las personas que hoy no pudieron estar en este día de descubrimiento y quieren estar mañana van a poder ver la repetición y ustedes también lo van a tener un corto tiempo en el canal de YouTube para que puedan repasar las distinciones, para que si algo no te quedó muy claro, tú puedas decir, ah, ven, yo quiero repasar como esto que pasó durante este espacio. Y pues bueno, yo creo que estamos listos para arrancar. Vamos a estar interactuando, vamos a ir colocando algunas distinciones y vamos a ir conversando durante el espacio de co-creación. ¿Estamos listos, Miguel? ¿Algo más? Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, por favor en el chat las vas colocando y nosotros vamos a estar de muy pronto pendientes. contarles un poquito acerca de lo del workbook. Ah, sí, el workbook. Sí, claro, por supuesto. ¿Okay? ¿Qué es el workbook? El Miguel, workbook, Miguel les va a contar un poquito. el workbook es un cuaderno de trabajo, o sea, tal y como se traduce de inglés a español.
es un cuaderno de trabajo, pero nuestro workbook en Emprenders es completamente diferente. O sea, estás acostumbrado o acostumbrada a que te envían un workbook lleno de páginas como tal, y tú, en este caso, te hemos enviado una sola página. O sea, es un workbook estilo lienzo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vas a poder, en una sola hoja, vas a tener como toda tu ruta como tal. En este momento te voy a compartir cómo se ve tu workbook, si de pronto no lo has tenido. Si de pronto alguno no lo tiene, por favor nos lo hacen saber a través de WhatsApp, o si en este chat quieren escribir y pedírnoslo, también te lo podemos enviar sin ningún problema. Yo creo que lo podemos enviar por aquí, Miguel, para que todos de todas formas lo Listo, tengan. vamos a hacerlo. Voy a compartirles la pantalla para que podamos ver el workbook y tengamos como claro cómo funciona este tipo de cosas. Ahí lo estás viendo. Sí, se está Ok, viendo. perfecto. Es un workbook tipo lienzo, o sea, en una sola hoja podemos ver toda nuestra ruta perfectamente. Entonces ahí lo que te estamos invitando, pues a que le pongas nombre a tu proyecto, o sea, a lo que vas a realizar, a eso que tanto sueñas que se cumpla para ti. Que le pongas lógicamente, pues como tu nombre, si tienes nombre de tu empresa o de tu marca como tal, que puedas tener un objetivo claro, qué es lo que quieres hacer. Los primeros cuadritos en la parte de acá inferior, te estamos pidiendo que escribas ahí 3 metas que quisieras compartir, o sea, cumplir con tu proyecto. O sea, ese proyecto que estás escribiendo ahí, 3 metas como tal. ¿Qué sueñas, o sea, qué sueñas materializar a través de ese proyecto? Y más adelante vas a descubrir cómo conectar con tu propósito y cómo elevar la energía. Aquí hazte de cuenta como si te estuviéramos invitando como a esas carreras de ciclomontañismo, o pues o una carrera de ciclismo. Dentro de las carreras de ciclismo vemos que hay como victorias tempranas, o sea, lo que llaman como victorias de la etapa, como tal. Aquí en esta montañita que la estás viendo azul, y ves unas letras en amarillo, cada una de estas letras son micro victorias, o sea, los pasos que vas dando como tal. Y la parte del botón verde es la victoria temprana. ¿Qué quiere decir eso? Que de esa etapa yo cumplí esos puntos, esas letras, o sea, fui haciendo cada uno de eso, o sea, esas micro victorias las fui haciendo para tener una victoria temprana. Entonces, si vemos, ¿hay alguien que me está hablando o no? O alguien que tiene un micrófono abierto. Ok, entonces si ves, iniciamos con la letra A, la B, la C, la D, la E y la F para llegar a una victoria temprana. Esta primera fase es la fase del reto de deslumbrarte. O sea, la fase que estás viviendo con nosotros tiene 6 microvictorias. Cada una de esas microvictorias significa una energía del talento que vas a ir, pues que te vamos a ir acompañando y comprendiendo para que puedas ir logrando cada vez. Cuando termines tu reto de deslumbrarte, significa que vas a tener una victoria temprana. Entonces, cuando el día de hoy, que vamos a ver la primera energía como tal, la idea es que lo transites junto a nosotros, viva la experiencia, y al finalizar, pues tú mismo te vas a calificar si lograste esa micro victoria o no la lograste. ¿Listo? Y aquí tienes cómo ir tomando nota al lado derecho en estos cuadros. Tienes cómo ir cómo tomando esa nota que dice qué descubro hasta ahora, qué resultados he alcanzado y qué sigue ahora después de esto que estoy conociendo. Así que disfrútalo porque el camino
El camino no es que sea largo, el camino es como la ruta y estamos aquí para que podamos iluminar a través de nuestra propia experiencia y compartirte a ti todo lo que hemos logrado. Bueno, así que vamos a iniciar y me encantaría que pudieran compartirnos qué es lo que tú escuchaste del reto, que te hizo sentido a decir, inicio hoy y voy a estar estos 6 días en este reto. ¿Qué escuchaste y qué quisieras que pasara el día 6 contigo después de este reto? Entonces, ¿quién se anima a compartirnos qué lo movió a llegar aquí y qué es eso que quisiera que pasara durante estos 6 días que tú digas? Valió la alegría, este tiempo que me di, que me regalé de estar en este reto de deslumbrarme. Cuéntanos un poquito. A ver, vamos a ver cuál es el primer valiente, Yo, el que se hola. atreve. Hola. Hola, Hola, Dorisita. Misori, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Bueno, ay, perdón. ¿Qué quiero que pasen estos 6 días? Definitivamente seguir encontrando el camino que hoy es muchísimo más claro para mí en el tema de mi negocio. Tengo una repostería y aparte de eso, hay algo que me apasiona muchísimo de la misma manera y es el coaching y la programación neurolingüística. Y en el camino de querer trabajar las dos cosas al mismo tiempo y disfrutarlas de la misma manera, para mí es súper claro hoy qué es lo que quiero hacer realmente y hacia dónde quiero ir. Ya tengo claro varias cosas de a quién me voy a dirigir, de pronto cómo lo voy a manejar, pero pues por supuesto hay muchas lagunitas que no, que realmente no sé hacia dónde tomar y Miguel, mejor dicho, ya me ha escuchado esta historia muchas veces. Pero bueno, pues siento que así como muchas cosas han pasado desde el momento en el que elegí como estar en contacto con esta información, no solamente desde hace 9 años atrás, sino hoy en día, eh, pues sé que lo voy a lograr. No sé específicamente qué vaya a pasar en estos 6 días, pero quiero que se mueva muchísimo la energía y pues por supuesto encontrar metas absolutamente claras y ese paso a paso que tanto me agobiaba, pero que ya hoy siento que es una realidad más tangible para mí. Ok, grandioso, mi Dorisita, bienvenidísima. Y sí, sí nos vamos a poder hacer cargo dentro de estos 6 días de elevar esa energía, de mover esa energía y de poder apoyarte en esa posibilidad de encontrar un camino. Así que bienvenidísima. Gracias. Tiene Así la es. levantada la mano mi amigo Sebastián. Sebastián, qué rico verte por aquí nuevamente. Bienvenidísimo. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal, Sori? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Perfecto. Perfecto. Ok, muchas gracias por la bienvenida. Y en cuanto a la pregunta que tú hiciste ahorita, que yo espero en estos días, pienso que uno debe dejarse descubrir, o sea, dejarse sorprender. Uno tiene que estar en constante crecimiento, desarrollo personal, aprendizaje constante y todos estos esfuerzos que ustedes realizan por enseñarnos cosas, porque nosotros crezcamos interiormente, valen la pena dedicarles el tiempo y aquí estoy aprendiendo. Fantástico. ¿Qué de lo que escuchaste del reto te hizo clic y te hizo sentido a decir y tomar la decisión de estar aquí? Uf, pues todo impacta, ¿no? Pienso que por eso digo, cualquier, digamos, impulso que lo haga uno como a ponerse a pensar y ponerse a reflexionar sobre hoy cómo puedo crecer un poquito más, cómo puedo ser mejor persona cada día más, es importante. Entonces, todo me hizo querer participar en este reto. Pues bienvenidísimo, Sebastián, porque pronto vas a poder decir, cuando te pregunten cómo lo hiciste, tú vas a decir Emprenials. Estoy totalmente segura. Tienes la energía de un Emprenials. Todos los que están aquí tienen esa energía porque llegaron, escucharon algo que les hizo sentido
y eso es lo que nosotros vamos a estar creando. Gracias. Bien, a ti. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Bueno, Marita nos dice en el chat, Miguel nos contesta y nos dice algo espectacular. A mí me generó 3 pasos: conocer casos de prosperidad local, ver cómo contactarlos, gestionar interacciones para replicarlos. Venga, esto está poderosísimo, ¿no? Venga, se me salió el español. ¿Sabes que no encuentro la opción de levantar la mano? Entonces tengo que hacerlo de esta manera. No, realmente, yo estoy en una travesía virtual hasta el 10 de diciembre y realmente el foco está en cómo generamos prosperidad, pero en la travesía yo pienso en los demás. En este espacio pienso en mí. Y eso es lo poderoso de poder redefinir la importancia de cómo liderar un espacio de 100.000 personas, con 40 países, pero ¿qué tan fuerte soy yo para contener todo eso? Entonces, en esta singularidad, que no es ombliguismo, es la necesaria fortaleza que necesita un líder, yo recreo toda la posibilidad y la oportunidad que me da Emprenders. Gracias, Marita, porque es precioso, ¿no? Cuando tú estás y que el FEST para ti, ya estás en el tercer FEST, en un compromiso internacional muy importante para nosotros. Es un honor que estés aquí, porque parte del liderazgo es tener la humildad también de recibir. Y cuando estás en ese movimiento, y me sucede a menudo en que cuando me regalo los espacios de aprendizaje, son sumamente poderosos porque te elevan y elevan toda tu comunidad. Por eso a nosotros nos encanta hacer redes evolutivas. Hablamos de redes evolutivas de impacto responsable, en donde es en esas grandes alianzas en donde nos fortalecemos y en donde evolucionamos todos. Bienvenidísima. Pues vamos, arrancamos hoy con la primera, ahí ya tienes tu workbook, la primera energía. No fuimos. La primera energía es la energía que te lleva, bueno, recordarles que es esta idea de potencializar tu talento no es simplemente una buena idea, es una idea rentable. Y yo creo que hoy en este mundo de sostenibilidad y sustentabilidad, poder rentabilizar nuestro talento es una gran idea. Es un tiempo y un espacio que nos vamos a dar en donde vamos a ir comprendiendo y vamos a ir tejiendo cada una de estas energías para poder complementarnos, ¿no? Cuando en el mundo nosotros podemos identificar que somos seres integrales, que somos seres en donde tanto nuestro dominio físico, biológico, como mental, como emocional, como espiritual, juegan un papel fundamental en el relacionamiento y en la gestión de vínculos que hacen que podamos tener intercambios poderosos. Y cuando hablamos de intercambio poderosos, ustedes me han escuchado hablar una y otra vez, y las personas que están por primera vez escuchándonos, nuestra definición del poder personal tiene que ver con esta capacidad que tenemos de generar todo tipo de recursos, y colócalo ahí entre comillas, todo tipo de recursos para crear todo tipo de realidades. Manifestar tus realidades tiene que ver con esta capacidad. Y entonces esta mañana en la radio nos decían, ¿cómo hacemos nosotros para levantarnos de una quiebra? ¿Y cómo hacemos para avanzar en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas sin dinero? Cuando logramos identificar que tenemos ese potencial de intercambiar recursos de manera poderosa, pues entonces nuestra mentalidad empieza a tener un proceso de serena ambición. Y hoy la primera energía tiene que ver con esto, con la mentalidad. La primera energía en el potenciar el talento tiene que ver con la mentalidad. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado muchas veces que los pensamientos son sumamente importantes, que el foco en los pensamientos positivos, que hay que pensar de manera optimista, ¿sí?
Pero hoy queremos hacer una diferenciación en ese espacio, porque queremos identificar esa mentalidad que nos atrasa el movimiento. Entonces, hablamos mucho desde lo positivo y lo negativo, y qué tal si empezamos a ver nuestra mentalidad como un espacio neutro. Empezamos a identificar en dónde está este espacio mental, ¿sí? ¿En dónde está? ¿En dónde están las ideas? ¿En dónde está el pensamiento? Si hablamos de mentalidad, estaríamos hablando de en qué lugar habita. Entonces, me gustaría que me compartieran en este momento en el chat, ¿en dónde habitan los pensamientos? ¿Se habían hecho esa pregunta? Díganme sí, no, toc, toc, llamando al más allá, al más acá. Sí, total. Sí, dice José. José, ¿en dónde habitan los pensamientos? Sebastián dice, en nuestra conciencia. ¿Y en dónde está la conciencia, Sebastián? Marita dice, en los demás. En mí, en segundo lugar, dice Marita. Dígame, José, ¿en dónde? Dice, sí me había hecho la pregunta. ¿En dónde están? ¿Dónde habitan los pensamientos? Porque si hablamos de la mentalidad, Jorge Jiménez, puedes abrir el micrófono si desean. Recuerden que estamos co-creando este espacio. Ya, ¿me escuchan? Te escucho, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches a todos y a ti especialmente. Gracias. Pues es una pregunta bastante complicada para los entendidos en psicología y en la nueva ciencia de las neurociencias. Lo que yo he entendido hasta el momento es que los pensamientos habitan bueno, ahí dijeron en la conciencia, pero es que si vamos a definir conciencia, eso es súper complicado. Pero los pensamientos están en las conexiones que hay entre unas neuronas con otras. Ahí se hacen las conexiones y entonces se conectan los pensamientos, las emociones y muchas otras cosas más. No me extiendo más. Ok, o sea que podríamos decir que están en el cerebro. La mente. En la mente, dice Margarita Rojas. En la mente. En la mente. ¿Alguien dice algo diferente? Para que se produzca un pensamiento, tienen que haber, como ahorita apuntaban ahí, las conexiones de las neuronas, de los neurotransmisores para crear un pensamiento, para crear una idea. Entonces, todo lo que nosotros pretendamos crear está en nuestra mente. Okay. Entonces, si nos vamos a hablar biológicamente hablando, si nosotros abriéramos nuestra mente, ¿cierto? Si abriéramos nuestra cabeza, no tendríamos pensamientos allí. Tendríamos un cerebro con conexiones, ¿sí? Pero todo esto habita en un espacio. Nuestros pensamientos habitan en un espacio en donde cuánticamente y científicamente se ha comprobado que es un espacio que es invisible. No lo podemos ver, pero existe. ¿Sí? Y tiene un espacio en el universo. Entonces, si esto tiene un espacio en el universo y nosotros somos capaces de llevar, y más que de llevar, de traer esa información a ese espacio, a ese lugar, yo lo aprendí en psicología, en todo lo que es psicología compasiva, en una teoría que tiene Harvard, y lo traen con una metáfora preciosa que es el de las nubes, ¿no? Entonces, si mis pensamientos están en un espacio, yo puedo clasificar el tipo de pensamientos. Entonces, nos salimos de simplemente codificar pensamientos positivos en negativos y los invitamos hoy a que analicemos nuestro estado mental, y en ese estado mental, el tipo de pensamientos en donde podamos identificar y seleccionar como pensamientos que me atrasan el movimiento o me fortalecen el movimiento.
Y en estos que me atrasan el movimiento y me fortalecen el movimiento, poder tener en cuenta que son neutros, que nosotros le damos la identidad y el peso a esas ideas y a esos pensamientos. Entonces es como que el día que está negro, está lluvioso, está oscuro, simplemente está oscuro. ¿Qué interpretación yo le doy al día está oscuro o va a llover? Ayer cayó un aguacero impresionante aquí en Duitama y en Paipa, Boyacá, que la gente decía, qué aguacero, ¿no? Y empiezan a haber inundaciones y yo estaba feliz porque yo tengo un cultivo en la granja de perennials de papa. Entonces yo decía, qué bien, está lloviendo para la papa, ¿no? Y como viene esa sequía que se está anticipando, entonces mi energía frente al mismo escenario es una energía distinta porque mis intereses frente al agua están siendo distintos a alguien que observa simplemente el tema de la inundación, ¿sí? Porque puede ser que su interés tenga que ver con que su casa se está llenando de más agua de lo normal, por ejemplo, o que su techo empieza a tener una intervención que le lleva a un movimiento emocional que acompaña estos escenarios que nosotros podemos observar, que podemos interpretar y que podemos llevar al mundo en unas acciones y unas reacciones distintas. Entonces, cuando hablamos del talento, nosotros, primero que todo, viene esa construcción a nivel de ese pensamiento, a nivel de esa mentalidad. ¿Cuál es mi mentalidad frente a lo que es el significado del talento? ¿Y en qué tipo de escenario está? Está en un escenario, tal vez si lo lleváramos a las nubes, en una nube negra donde dices talento, pues no sé, creo que he llevado en mi vida una práctica profesional o una práctica de un saber ser y hacer específico que tal vez no te agrada tanto. Y quiero que hoy lo puedas empezar a notar en la sensación. A lo que hoy tú te dedicas te genera una sensación agradable o desagradable. Para empezar a salir de los juicios y de las etiquetas de lo bueno y de lo malo, de lo correcto o lo incorrecto, y para empezar a conectarnos con el bienestar. Muchos de los talentos que no reconocemos hoy en día tienen que ver con esa mentalidad en cuanto a la ausencia de atención de nuestros espacios transgeneracionales. Y entonces yo voy a pedirte, Miguel, que me coloques la presentación, porque en ese tipo de pensamientos, en ese tipo de sensaciones, hoy les voy a pedir que hagamos algo. En esa conexión con nuestra biología y saliendo de las teorías, que son muchísimas, aquí nos podríamos quedar filosofando y entregando mucha evidencia científica de esto que vamos a conversar, tiene que ver con los pensamientos que nosotros hemos llamado pensamientos oprimidos. ¿Cómo podemos identificar nuestros pensamientos oprimidos? Cuando nosotros podemos identificar en dónde sentimos opresión. De hecho, decimos que hoy por hoy en la educación hay mucha opresión en el sistema educativo, ¿sí? Tanto así que el nivel de bullying y de suicidios en los jóvenes a nivel de procesos educativos aumentó de una manera impresionante. Pero bien, cuando sentimos esto y cuando colocamos la palabra no logro, puede en sí mismo activar experiencias emocionales intensas. Entonces, cuando un Emprenials se consolida y toma la decisión de potenciar su talento, tiene que ver con elevar la energía de logro y cumplimiento. Y generalmente en nuestro contexto nos enseñaron a validar nuestra autoestima bajo el logro. ¿Por qué? Porque cuando fuimos creciendo, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando lograban algo, les daban la medallita. No sé si en sus colegios, pero en los míos eran las banderitas de izada de bandera. Se reconocía al mejor estudiante, ¿sí? Y eso empezaba a tener un significado en donde nuestro esfuerzo por lograr, porque además cuando llegabas con la banderita a la casa, ¿qué pasaba? ¿A alguien le dieron banderita de izada de bandera? ¿Les pasó en sus contextos? ¿Conocen lo que estoy hablando? Marita está en Chile, no sé cómo será la educación allá, si este premio a lograr, ¿no? Y el aprecio que recibimos de los demás cuando sobresalimos, cuando salimos de ese promedio.
Sí recibí las medallas, dice Luzmila, ¿no? Y cuando recibías las medallas, ¿qué más recibías? La felicitación. La felicitación, el cariño, la aceptación de un contexto social, ¿sí? La aprobación familiar. Y entonces cuando no lo lograba, ¿qué recibía? El regaño. El regaño, venga, pero ¿usted qué le falta para hacer el primer puesto? Yo recuerdo la historia de una persona muy cercana que llegó la hija toda feliz porque había sacado el segundo puesto y le dice el papá, papá, estoy feliz, saqué el segundo puesto. Y le dijo, ¿y qué es eso? Le dice el papá a la niña así con el desprecio más grande del mundo. ¿Y qué es eso? Y se siente orgullosa por tener el segundo puesto, ¿qué le faltó para no tener el primero? ¿No? Entonces, ¿cómo crees que es la presión en una sociedad que te premia o te castiga con el logro? Y cuando hemos vivido una cultura en donde vamos validando nuestra autoestima con el logro. El logro no tiene nada que ver con tu autoestima, pero la sociedad nos hizo empezar a generar esos pensamientos oprimidos. ¿Qué tiene que ver esto con el talento? ¿Qué tiene que ver con esta energía de la mentalidad? Margarita. Yo pensaría que el talento es algo que tú tienes innato, que es algo muy de tu esencia y no necesariamente que tú puedas desarrollar tu talento, que hacer eso que para lo que tú eres buena, que te genere felicidad, que te genere cosas bonitas para ti en un sistema como el de nosotros educativo y en un sistema social, donde lo que se premia es los logros, sobre todo de tipo material, ¿sí? O sea, el éxito tuyo se mide en logros materiales. Si tú no tienes una casa súper, si no tienes un carro, si no tienes cosas, no eres exitoso, ¿sí? Y no necesariamente tiene que, ni tiene ni debe ser así. Hay cosas que para uno son un placer hacerlas, que le generan alegría, que le generan placer y no necesariamente se convierten en logros materiales, ¿no? Así es. Entonces, cuando hablamos del logro, hablamos de los diferentes dominios. Lograr una relación de pareja armoniosa es un logro. Solo que en la deshumanización empezamos a cosificar y a medir el éxito en estándares que el mundo nos enseñó y que nos hacen que nos alejemos de ese sentido de vida y de esa plenitud, en donde perdemos de vista tal vez ese talento. Yo, por ejemplo, elegí mi carrera no por lo que sentía que era buena o me gustara, ¿sí? Porque desde el colegio me decían, no, es que tú vas a dedicarte o a la política o a la comunicación, ¿sí? Pero estudié ingeniería biomédica, o sea, ¿y por qué estudio ingeniería biomédica? Porque mi padre decía y puso en mi pensamiento y en mi contexto que las carreras que te sacaban de pobre o que tenían mejor remuneración era la ingeniería. Y tal vez fue un algo que él quiso hacer y nunca logró, ¿sí? No lo sé, pero puso eso en mí. Entonces yo decía, yo salgo a estudiar y yo tengo que estudiar una carrera que salga y me dé dinero. Yo quedé embarazada a los 17 años, entonces yo no podría darme el permiso en ese entonces de decir, no, es que a ver qué me gusta hacer, no, a ver qué me va a rentar. Entonces, la elección de mi profesión, como la de muchos, que lo vamos a ver ahora más adelante en la presentación, muchas veces no están desde la exploración de lo que soy bueno, de lo que me gusta. Paso número 1, identifico desde mi biología ese espacio de opresión, en donde yo digo, ok, desde mi talento, ¿qué me pasa en mi cuerpo? ¿Qué siento? ¿Siento una sensación agradable? ¿Siento una sensación desagradable? ¿En dónde la siento? Porque es que nuestra mente es sumamente inteligente y nuestro consciente va a querer explicar y evadir la responsabilidad de lo que yo no he hecho para potencializar mi talento, ¿sí? Y para autojustificar todos los escenarios que me alejan de tomar y poner mi talento en el mundo.
Sí, vas a decir, no, pero es que mi opción no era otra. O sea, yo puedo decir, mi opción en su momento no cabía. O sea, sí o sí, la experiencia de vida que has tenido ha sido perfecta porque te ha llevado al lugar en donde estás. Hoy en donde tú estás, te sientes realizado con la actividad que estás llevando al mundo, te sientes en esa plenitud y sentirte en esa plenitud no significa que no hayan aspectos incómodos que requieras llevar a cabo para lograr ese objetivo. Ojo con esto, porque esa idea de solo hago lo que me gusta, desde mi punto de vista y mi experiencia, eso no ha existido. ¿Sí? Siempre en el tipo de comportamiento y el tipo de actividades que requerimos en conjunto lograr para llegar a ese estado deseado, requiere movimientos que no conocemos, que nos declaramos en estados de ignorancia y nuestro cerebro va a querer sostenerte en un espacio de comodidad. Te va a decir, no, mejor quédate aquí y por eso abandonamos, por eso no logramos, porque es más fácil abandonar y decir, ay, no, pero esto está muy difícil y entonces no tengo esa resiliencia en los procesos de aprendizaje. Y como no tengo esos procesos de resiliencia en el aprendizaje, entonces me sigo quedando en esa media, ¿sí? Bien, entonces una vez lo identifico, estas conductas de autocuidado que fueron traumáticas y que inconscientemente te detienen y te atrasan el movimiento, requieres aprender a estabilizarlas porque son conductas que en esa incomodidad te generan una emoción y generalmente son emociones que te atrasan el movimiento, son emociones que te paralizan. Y te paralizan desde tres aspectos. Entras en un movimiento o de duda, ¿cierto? O de duda, o de temor, ¿sí? O de inseguridad. Duda, miedo o inseguridad. Entonces hoy tú vas a evaluar y vas a decir, ah, ok, yo hoy no estoy llegando a materializar y monetizar exponencialmente mi talento porque puedo reconocer que tengo miedo o porque me siento inseguro, insegura del poder que hay en mi talento o porque ni siquiera he reconocido cuál es mi talento y mi don. Y esto no es como que, ay, sí, de esta noche salió. No, pues yo te quiero decir que yo tengo 44 años, 12 años desarrollando el poder personal y ha sido todo un camino para poder reconocer que mi don está en mi voz. ¿Sí? Porque yo decía, no, yo nací para desarrollar el poder personal de la gente, pero no podía reconocer que mi talento y mi don era mi voz. Algo tan sencillo como esto. Y cuando lo reconocí, entonces se potenció de una manera impresionante. Y tercero, esa duda. Ahora es lo mismo la inseguridad y la duda. No, no es lo mismo la inseguridad y la duda. La inseguridad me puede generar duda, ¿sí? O la duda me puede generar inseguridad, pero son tres dominios totalmente diferentes. Entonces, ¿qué hago con esto? Identifico qué me estabiliza frente a esto y qué me estabiliza frente a esa conducta física, 4 conductas. Mi conducta física, y mi conducta física tiene que ver corporalmente en mi biología, qué me estabiliza, qué me da paz. Y ahí hay muchos elementos, ¿sí? Fisiológicamente tú dices, a mí me da paz salir a caminar. Biológicamente tiene que ver con el movimiento. Cuando tú te sientas en esos estados de trauma, y estoy hablando del tema del talento, pero los traumas están en cada uno de nuestros dominios, ¿sí? El trauma por un estado de violencia, el trauma por una violación, por una pérdida, el trauma por el trauma que veo de gente que está a mi alrededor que es importante para mí, ¿sí? Esto lo aplicas a cualquier tipo de trauma, lo estamos llevando a ese trauma que me atrasa el movimiento de mi potencialización del talento. Esas conductas mentales y emocionales que me estabilizan. Entonces, en lo físico creo un movimiento que digo, ¿qué me genera a mí estabilidad? Entonces, yo puedo decir, el movimiento que me genera estabilidad es el baile, la danza o la gimnasia o la cocina, ¿sí? Entonces, ¿qué movimiento biológico me llevan a mí esa estabilidad? Yo sé que, por ejemplo, Doris, que disfruta su pastelería, uno de sus espacios de autocuidado tiene que ver con la pastelería, levantarme y crear algo nuevo. La música, ¿no? ¿Qué movimientos? En las mentales,
¿Qué pensamientos? ¿Qué hace que yo pueda estabilizarme mental y emocionalmente? ¿Qué le da paz a mi mente? Entonces, tenemos a Jorge, que es experto en mindfulness, y puede ser que su manera de calmar su mente sea el mindfulness, ¿sí? O la respiración consciente, o el espacio de silencio, el irme al bosque y abrazar un árbol. Bueno, cada uno de nosotros tiene una manera de calmar su mente. Y si no la tienes, pues empieza a crearla. ¿Qué te recomiendo? Que tengas por lo menos 3 estrategias en cada uno de los movimientos conductuales con relación a tu autocuidado. En los momentos en los que tú sientas ese trauma, lo puedas hacer. Conductas interpersonales que te estabilizan. ¿Qué son las conductas interpersonales? Es la relación y el vínculo con el otro. En Perennials tenemos un movimiento en donde creamos una comunidad, en donde nos sostenemos en la red evolutiva de impacto responsable, que les voy a hablar ahora de eso. Entonces, ¿quiénes son mi comunidad de sostenimiento? Que cuando yo no estoy viendo la posibilidad de salir de esa nube negra y lo único que veo es una nube negra, ¿con quién me puedo relacionar? ¿A quién puedo llamar? ¿Con quién puedo tomarme un café? ¿Con quién quiero compartir ese vínculo para no hacerlo solo o sola? No hay nada peor en un trauma que quedarte sin tener esa conducta de autocuidado interpersonal que te estabiliza. Y por último, la dimensión espiritual, ¿sí? Muchos años en el mundo del coaching, de la psicología y de muchas ciencias, como que era prohibido hablar de política y de espiritualidad. Cuando yo comprendí que esa energía, como quieras llamarla, poder personal, está en ti, en Alá, en Dios, en lo que tú quieras, es una fuente amorosa de conexión y de poder, pues empecé a incluirla dentro de toda esta metodología. ¿Por qué? Porque no importa tu creencia, la mayoría de seres humanos comprendemos que hay una energía más grande que nosotros que nos sostiene y que nos estabiliza. Entonces, espiritualmente, ¿qué te sostiene? La oración, la meditación, qué sé yo. O sea, cada uno de nosotros tiene una práctica diferente, pero que es totalmente complementaria para hacerlo. Entonces, reconozco, identifico el estado de opresión en ese proceso de trauma y empiezo a identificar los espacios de autocuidado. Y luego de esto, entonces, empezamos a sacar el pasado del presente. Lo que pasó, pasó, ¿sí? Algo que por lo menos yo no encontraba. Se me acabó el tiempo y me queda como 20 diapositivas. Entonces, algo que yo no encontraba. Es que estoy cuidando el tiempo, entonces puse mi alarma. Algo que yo no encontraba en este presente era como descubrir o apropiar mi energía con relación a mi ser empresario, ¿sí? Entonces, empecé a generar emprendimientos y a la hora de sistematizar y multiplicar y generar esos equipos era algo que me detenía y me generaba esa duda, era como ese control y esa dependencia que nadie lo hiciera como yo, me atrasaba el movimiento y no tenía como un visual. Mi padre fue trabajador de una empresa pública en su quehacer como tal, mi mamá también, entonces los dos en ese mundo del ser empleado, mi abuelo igual, o sea, como que en mi entorno no veía un proceso de aprendizaje con relación a este ser empresario. Cuando tuvimos una reunión familiar y puedo identificar la energía transgeneracional que viene de mis antepasados en ese dominio empresarial, entonces empecé a salir de esa duda y a generar una confianza que antes no existía en mí. Mira algo tan sencillo, en lo que es el talento transgeneracional. La confianza que te da el saber que generaciones atrás lo pudimos hacer. Y es lo que viene para nosotros. O sea, si bien tuvimos un pasado que nos puede
llevar a escenarios no tan poderosos, también puede existir un pasado que te lleve a empoderarte en ese talento transgeneracional. En decir, sí está y sí lo puedo hacer porque otra generación ya lo vivió. Y si esa generación no lo ha vivido, yo cómo lo aprendo para traerlo a las nuevas generaciones y dejar ese mundo mejor en esa convicción. Ingrid tiene la manito levantada, dale. Hola. No, qué pena, la levanté, pero fue sin culpita. Estoy poniendo atención. Muy bien. Entonces, ese estrés traumático lo identificamos cuando recibimos respuestas. ¿Cuándo podemos reconocer que estamos en un proceso traumático? ¿Sí? Cuando estamos expuestos a la muerte o amenazas de morir. Entonces, muchas veces hemos visto escenarios en donde en nuestro alrededor el ser un gran empresario trae un contexto de aproximación a la muerte. Hay mucha prosperidad y vemos que esa prosperidad ha traído escenarios que amenazan nuestra vida. Entonces, desde ahí ya podemos ver que hay un proceso traumático vinculado al éxito con el talento, a la prosperidad. Puede ser, ¿no? Una amenaza grave, una violencia sexual, experimentar de forma directa un evento traumático o ser testigo de un evento traumático, enterarse de que un evento traumático le ocurrió a un miembro de la familia o a un amigo cercano, la exposición repetida a un trauma. Eso hace que nosotros podamos identificar que lo podemos estar viviendo y que puede ser esa energía que me está trazando el movimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de salir al mundo a emprender, a crear empresa e incluso a potencializar nuestro talento en las empresas como trabajadores y dentro de una organización, porque ser empresarial no es simplemente para emprendedores, ¿sí? Es que el talento se lleva tanto a las organizaciones como colaboradores de un espacio vinculado o como emprendedores o como empresarios, incluso en el arte, en el deporte. Entonces buscamos incorporarnos en ese enfoque de autocuidado y por eso nace lo que es la filosofía selfie en la red evolutiva de impacto responsable. ¿Qué es la filosofía selfie y qué pretendemos? Tener una comunidad en donde de manera integral nos hacemos responsables. Nos autoobservamos. La palabra selfie significa autoobservación. En esa autoobservación, ¿qué observo? Observo mi estar en el mundo desde ese servicio, cómo estoy entregándome al mundo, desde ese cuidado y ese cultivarme emocionalmente, desde el lenguaje, cuáles son las narrativas que me están construyendo y cómo esas narrativas están empoderándome a mí y a mi comunidad. Cómo desde lo físico, desde el movimiento, desde lo financiero, estamos monetizando la integralidad que tiene que ver con el monetizar con valores, ¿no? Con valores. Mi foco no está en el tener, mi foco está en el tener con propósito. Y en la espiritualidad dentro de esa energía creadora en donde nos hacemos partícipes de esa construcción de ese mundo sostenible y sustentable. Esto lo hacemos cada día. Cada día evitamos ese proceso de retraumatización y cuando suceden cosas nos acompañamos. Hoy una de nuestras emprenials está pasando por un momento complejo en un accidente de su esposo y nos estamos sosteniendo como comunidad. Entonces, diariamente nosotros vamos practicando una distinción en una temática que tenemos mensual, que compartimos, que vamos experimentando, que vamos llevando a la práctica y que se hace una práctica recurrente. Por eso no se vuelve un proceso de simplemente te vi un fin de semana y adiós. No, te vi un fin de semana y ven, vincúlate a una comunidad que tiene una filosofía en donde nos autocuidamos, en donde nos hacemos responsables de esa integralidad en la generación de esas relaciones y esos vínculos poderosos. Por eso se llama red evolutiva, porque nos vinculamos entre redes, como está Marita hoy acá, que hace parte de una comunidad internacional, y entre comunidades en esa red evolucionamos de manera responsable. Redes evolutivas de impacto, que generamos impacto, no estamos simplemente pasando por la vida, sino que estamos dejando un legado en la vida. Muy bien, y entonces, ¿qué sigue? ¿Sí? ¿Qué significa esta sensibilidad en donde nosotros decimos nuestro trabajo? ¿Cuál es?
es la sanación. O sea, ¿cuál es nuestro propósito? Es que para elevar la energía de materialización frente al talento, requerimos seres sanos en ese sentido, sanos a nivel mental, espiritual, biológico, en donde empezamos a crear conciencia de cuáles son esos pensamientos oprimidos que me están causando ese sufrimiento. Miguel, por favor, pásamela. Voy en la siguiente. Y cuando decimos está enfocado en sanar, podemos reflexionar en esos momentos en los que ese nivel de conciencia y sensibilidad de estas experiencias de nuestra vida y de las de otros nos crean ese complemento de la compasión, la autocompasión y la compasión con el otro, ayudando a crear más confianza y seguridad en las relaciones. Cuando nosotros somos capaces de identificar que todos sufrimos de una u otra manera y que ese sufrimiento está en un escenario que está en el pasado y que en mi presente puedo crear algo distinto que me potencializa, empiezo a elevar mi nivel de confianza y seguridad. Y en ese nivel de confianza y seguridad, nuestra relación también se consolida. Y al consolidar las relaciones, abrimos un mundo de generación de contextos, de posibilidades mucho mayor. Entre más relaciones tenemos, mayor impacto tenemos en poder materializar eso que deseamos. Y lo más lindo es que no tienes edad. O sea, cuando hablamos de emprendedores, mucha gente dice, no, pero eso es para los millennials. No. Millennials porque somos una nueva generación que no tenemos una edad, sino simplemente nos unifica que estamos dispuestos a llevar nuestro talento a otro nivel, a elevarlo y a entregarlo de manera genuina en un servicio con propósito. Entonces, el impacto que genera el que seamos conscientes de esta vulnerabilidad y la condición que vivimos es muy grande, porque entonces empezamos a ser sensibles a esa humanización en el talento, a dejar de vernos como cosas que se mueven en el mundo para producir dinero, como nos lo decía Margarita, ¿no? Entonces nos dijeron el éxito está en el tener, para empezar a establecer que en esa humanidad nosotros de manera gentil, generosa, amable, conectada, amorosa y entregada podemos empezar a darle un movimiento a este concepto que percibimos y que nos enseñaron de soy lo que tengo a tengo porque soy. Y porque en ese soy, en ese servicio, soy el vicio de ser quien elijo ser. Ojo con esto, ser quien elijo ser. Lo que te dijeron que te tocaba ser, eso fue en el pasado. Y la invitación es a saca el pasado del presente. Tu presente es de una energía creadora en donde todos estos pensamientos los vamos a poder transformar y los vamos a elevar a un espacio mucho más grande. Y entonces eso es como la metáfora de un auto. Entonces hay dos sistemas y no me voy a detener en el tipo de sistemas, pero hay dos sistemas en nuestro cerebro que tiene que ver con nuestro simpático y parasimpático, en donde es como si oprimiéramos un freno, en donde el estrés que hoy estamos viviendo en el mundo, a nivel del talento, a nivel del recurso humano, está producido por ese estrés traumático, en donde esa exposición de energía sería como pisar un acelerador a fondo y esto activa una respuesta, ¿no? Entonces, ese estrés hace que mantengamos en el mundo a la defensiva, de manera reactiva, ¿sí? Y en esa manera reactiva nuestros vínculos se están separando. Nos estamos separando y nos estamos desconectando de nuestra esencia y nos estamos desconectando de la gente que es importante para nosotros. Entonces, en ocasiones, no solo nos centramos en ese movimiento de pelear o huir de esa respuesta, sino que en ocasiones esta retraumatización o este estrés traumático como tal nos hace a que nos congelemos. Entonces, en esos tres aspectos, en donde siento miedo, mi respuesta a nivel neuronal tiene que ver con estos dos espacios. O me lleva a confrontarme o a abandonar, ¿sí? O me lleva a paralizarme. En los estados con relación a la naturaleza, muchos de los animales se hacen los muertos para poder sobrevivir. Entonces, ese espacio de dolor que ha sido tan grande y que tu cerebro quiere evitar,
te va a hacer a que te hagas el muerto. Por eso empezamos a tener escenarios de depresión, por ejemplo. ¿Sí? Bien, cuando nosotros podemos identificar cuál es la manera en la que operamos frente a ese miedo, a esa duda, a esa inseguridad, podemos decir, bueno, frente al miedo, yo huyo. Cuando siento que algo es muy complicado y que no estoy logrando en ese proceso de aprendizaje apropiarlo, pues lo abandono. O cuando entro en estados de aburrimiento, digo, ay, no, pero esto ya la monotonía me aburrió. Hay diferentes tipos de comportamiento y diferentes espacios de motivación, de movimiento en cada ser humano. Entonces, eso hace que nosotros podamos ir identificando cuál es la conducta que se genera con relación a ese movimiento. Y mientras me estás escuchando, yo sé que lo estás identificando. Tú dices, ah, ok. Entonces, frente a esta decisión de llevar mi talento al mundo, la manera en la que yo he actuado es evadiendo, ¿no? Como que no, esto no es importante y lo suelto y lo abandono, evado. O me enfrento y en ese enfrentarme quiero que sea a mi manera y si no, no hay manera y entonces empiezo en un conflicto en donde no hay un vínculo tampoco. Entonces, en este espacio, cuando suceden esas dos energías, cuando pisamos al mismo tiempo el freno y el acelerador, es una experiencia en donde esa activación es desregulada y disminuye totalmente la capacidad para generar la activación. Es decir, nuestra energía se disminuye en esos dos aspectos, porque o se utiliza para confrontar al otro o se utiliza para evadir y ninguna de esas dos energías no se elevan para llegar a ese espacio deseado. Muy bien. Y por último, siendo las 8:18, conmigo lo que les voy a invitar es a que observen el siguiente espacio. En esos dos, en ese acelerador y en ese freno, pues entonces tenemos dos espacios de movimiento en esa energía y es la energía de la hiperactivación y es la energía de la hipoactivación. Entonces, cuando reacciono me hiperactivo y cuando empiezo, cuando me paralizo, entro en una zona de hipoactivación. ¿De qué se trata esto, familia? Que hoy puedas identificar qué es lo que te activa el botón de la hiperactivación. Y si tuviéramos una escala de 1 a 10, podríamos decir que 10 estoy hiperactivado y que entre 8 y 10 estoy hiperactivado y entre 0 y 3 estaría hipoactivado. 0, 3, 0, 4, cada una de la escala que nosotros hacemos y podemos identificar, podemos ir cambiándolo. Pero ¿qué buscamos? Que cuando nosotros nos hiperactivamos, es decir, estamos en ese espacio de reacción, en lo que está sucediendo, no me está gustando, me está enojando, me está llevando a emociones y pensamientos que me atrasan el movimiento, nosotros podamos decir, ok, estoy hiperactivada y estoy en esa conciencia y traigo mis elementos iniciales de autocuidado. ¿Qué biológicamente necesito para bajarme de esa hiperacción? ¿Qué emocionalmente necesito a nivel de pensamientos, a nivel de relaciones y a nivel espiritual? Y traiga esos elementos para entrar en esta zona de tolerancia. Familia, para potencializar tu talento, requieres mantener el mayor tiempo posible en tu zona de tolerancia. Cuando tu energía es muy baja y está de 0 a 4, tú lo vas a identificar y vas a decir, en mis procesos de autocuidado, ¿qué necesito para elevar esa energía y estar en mi zona de tolerancia? Podríamos decir que de 4 a 7 estamos en una zona de tolerancia. ¿Para qué me sirve la zona de tolerancia? Para atender. ¿Sí? Y mucha gente dice, es que ¿cómo me enfoco? Cuidando estar en esta zona de tolerancia. Bien, entonces esto es como un semáforo porque cuando estoy en la zona de hiperactivación o hipoactivación, estoy en un espacio, en una frecuencia AM. ¿Qué significa una frecuencia AM? Esto es como un semáforo. Una frecuencia AM es esa frecuencia que me atrasa el movimiento, que me pone así una luz gigante roja. No sé si ustedes vieron la película de las emociones, ¿no? En donde la ira era así roja, roja, roja. Y si no se las recomiendo, búsquenla y mírenla.
¿Cómo se llama la película? Doris está haciendo así, Sebastián está haciendo así, debe ser porque saben cuál es la película que estamos hablando. Intensamente se llama. Intensamente. Entonces, cuando estamos hiper o hipo, entramos en una frecuencia AM y yo lo veo como la sintonización del radio. Las nuevas generaciones no escuchan radio, solo Spotify. Pero cuando hablamos del radio en el canal AM se escucha distorsionado para los de mi época que escuchamos radio. La frecuencia AM se escucha así como con ruido, no tan clara. Y es ese ruido de nuestros pensamientos y de todo aquello que en nuestra mentalidad nos atrasa el movimiento y nos saca y nos dejan esas 2 horas. Y la frecuencia FM, que es la que nos fortalece el movimiento, que si lo llevamos al radio es una frecuencia con una sintonía más clara, con mayor nitidez. Entonces, y si lo llamamos a un semáforo sería como esa luz verde. La luz roja es aquella que nos atrasa el movimiento, que nos lleva al pasado, que nos deja en el trauma, que nos dejan esas nubes oscuras, y la frecuencia FM nos fomenta el movimiento. Y entre estas 2 frecuencias, ¿de qué se trata? De que esas luces rojas las transformemos en luces verdes y esas luces verdes las transformemos en luces rojas. ¿Cómo lo hacemos? 3 elementos te voy a dar hoy para que tú puedas decir, esto es una manera en la que yo puedo transformar estas luces, porque no nos podemos quedar en lo que me atrasa el movimiento, ¿no? Sabemos que lo que te atrasa en movimiento te tienen 2 frecuencias, hiper y hipo, y que se trata de que estés la mayor cantidad de tiempo posible en tu zona de tolerancia. 3 prácticas que te vas a llevar el día de hoy para poder mantenerte en esa frecuencia FM, ¿sí? El color amarillo te lleva a parar y a elegir una de estas 3 o las 3. Primera práctica, visualización negativa. ¿Qué significa la de visualización negativa? Vas a hacer un escenario y les recomiendo que vayan, Miguel, búscame porfa, si es posible, el link en donde está tu compartir con relación a lo que es río abajo y río arriba, porque tiene que ver con esto. Entonces, la visualización negativa es que puedas anticipar todos los escenarios posibles de lo que pudiera pasar y las adversidades que puedes enfrentar si te lanzaras y te atrevieras a llevar tu talento al mundo. ¿Qué pudiera pasar? Y eso que pudiera pasar, identifica cómo tú lo podrías transformar, cómo podías apreciar y empezar a identificar qué sensaciones te causa y qué harías tú en esos procesos de autocuidado para anticiparte si eso pasara, cómo lo enfrentarías y cómo lo solucionarías, ¿sí? Entonces eso te lleva a que el miedo no te paralice, sino que te lleve a abrir un mundo de posibilidades y oportunidades. Número 2, dicotomía del control. ¿Qué es la dicotomía del control? Es simplemente poder identificar la voluntad y la aceptación del estado de lo natural, ¿sí? Y aquí es que acepto el poder que tengo o la incapacidad que tengo de controlar lo que está pasando. Ustedes me han escuchado muchas veces, las personas que están en Reír y que han estado en nuestros entrenamientos, en que yo te digo, ¿tengo o no tengo la capacidad de acción? La dicotomía tiene que ver con eso, con aceptar si yo tengo capacidad de acción o no. Entonces, identifica si eso que estás transitando, en eso que estás transitando, tienes o no tienes capacidad de acción. Y si tengo o no tengo capacidad de acción, entonces allí yo simplemente, si tengo capacidad de acción, acciono, y si no tengo capacidad de acción, suelto. ¿Sí? Tercero, el diario estoico. Y el diario estoico tiene que ver con crear todos los días un registro. Por eso se llama mi diario. A mí me encanta esta práctica porque me lleva a mi niñez. Cuando nosotras empezábamos a ser señoritas, a los 12 años aproximadamente, a nosotros nos regalaban diarios y a mí me encantaba el diariecito con la llavecita, ¿no? Entonces era como ese espacio secreto único para nosotros mismos. Ese diario tiene que ver con generar ese registro que me permita reconocer, analizar y transformar esos pensamientos. Y vas a hacerte preguntas como, ¿qué hice bien el día de hoy y qué podría hacer mejor?
En la noche tú llegas y dices, ¿qué hice bien? Reconozco, analizo y transformo. ¿Y qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puse en práctica este movimiento de reconocimiento de en dónde está, en dónde estuvo mi energía? ¿En qué frecuencia? ¿AM o FM? ¿Qué desafíos encontré y cómo los enfrenté? ¿Qué desafíos encontré y cómo los enfrenté? ¿En dónde puedo haber ejercido mejor gestión en mi reacción? Y este es brutalísimo, porque me permite empezar a crear esa conciencia, ¿sí? ¿Dónde pude haber ejercido una mejor gestión en mis relaciones? Bueno, con esto vamos a continuar. Vamos a dar un espacio de preguntas, de comentarios antes de seguir. ¿Por qué? Porque en esta frecuencia vamos a navegar y vamos a navegar o en un río rojo. ¿Y qué significa navegar en un río rojo en esa frecuencia? Y cómo vamos a llevar esto a acciones también recurrentes en el hacer. Nos fuimos con 3 prácticas que espero que elijan por lo menos una. La que más te suene, la que tú sientas que te hace más sentido para eliminar esa sensación o de duda o de inseguridad o de miedo. Poderoso, poderoso encuentro hasta este momento y ahora sí abrimos micrófonos para las personas que están en este momento viendo este directo en YouTube. Pues les invitamos a que hagan parte de nuestro espacio VIP aquí en Zoom y puedan darnos sus comentarios, sus preguntas y sus inquietudes. Abrimos micrófonos. ¿Cómo vamos, Miguel? Es que el tiempo Muy en bien, muy televisión es bien. muy corto. Ok, Sebastián levantó la mano. Sebastián, Sí, yo quería dar como mi punto de vista referente a lo que tú estás desarrollando, el como conocerme a mí mismo, saber quién soy, saber qué quiero, saber qué traumas tengo, porque lo que tú dices, todos tenemos traumas, a todos nos pasó algo, a todos nos hizo sentir feo algo, sentir miedo, sentir terror, sentir ese rechazo por nuestra familia, es súper duro y obviamente nos genera como ¿cómo decirlo? Estos pensamientos que nos hacen hacer cosas por estos traumas, ¿sí? O sea, como que actuamos de cierta manera por estas razones y no nos damos cuenta. Simplemente actuamos como por inercia, como porque somos así y nos excusamos de que somos así. Entonces es importante como reconocer eso, saber que existe, trabajarlo y todo el tema estoico es lo que tú mencionaste es demasiado interesante porque nos ayuda como a interiorizar eso, saber qué controlamos, qué no controlamos, cómo reflexionamos y aprendemos de nosotros mismos. Eso es muy chévere y gracias por la información. me encanta porque poder declarar, oye, sí, es que tengo traumas y eso me hace humano, me hace imperfecto, me hace... ¿Y de dónde vienen mis traumas? Que lo vamos a ver en la energía del día de mañana. Tiene que ver con esa crianza improvisada que muchas veces no aceptamos y que nos carga como padres. Y comienzas a reconocer realmente, como decía Sebastián, creo que es el que estaba diciendo, comienzas a reconocer traumas, comienzas a reconocer tantas cosas internas de ti y es así, es decir, eres tú, ¿sí? A mí me pasó una cosa muy particular y es que, por ejemplo, yo no conocí nunca a mi papá o lo conocí muy someramente. Entonces uno llega a un punto en que dice uno, venga, ¿yo a quién me parezco? Sí, a alguien me tengo yo que parecer. Y resulta que con las personas que yo crecí, yo parezco como si me hubieran robado y me hubieran colocado ahí porque es que no cuadro con ninguno. ¿Sí? Yo no soy de ahí. Uno llega a un punto en que, o por lo menos a mí me pasaba, decía, no, a mí me robaron y me trajeron aquí porque es que yo no me parezco a nadie, no pertenezco a este lugar, entonces a alguien me tengo que yo aparecer. Y por cosas de la vida, en algún momento tomé comunicación con el resto de la familia de mi padre y comencé a verle sus quehaceres profesionales y resulta que sin nunca habernos visto, sin nunca habernos conocido, hacían cosas muy parecidas a las que yo hacía y tenían intereses muy parecidos a los que yo hacía. Era más por el lado de la parte humanística, de coach, de todo eso así. Y yo decía, por fin me encontré. Es por allá donde estaba
mi enganche y eso es como, eso es muy importante porque es como comenzar a cuadrar un rompecabezas de la vida de uno que uno no podía cuadrarlo, ¿cierto? Y eso le da a usted más seguridad, lo ayuda a entenderse en este mundo y poderse proyectar de una forma mejor. Entonces yo no soy la rara, es que esto veniera por el lado de mi padre, es que este gusto venía por el lado de mi padre, entonces ya comienzo a entenderme, comienzo a conocerme y comienzo como con más seguridad a proyectarme en el mundo. Mi quehacer siempre se tuvo que ver y tú decías muchas cosas dentro de las que decías, argumentabas, a veces a uno le ha tocado hacer cosas que uno no era lo que quisiera hacer, ¿cierto? Yo quisiera ser cantante, pero no pude ser cantante, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo como que nunca me puse en esa tarea de comenzar como a soñar, como qué quiero ser cuando grande, sino que simplemente se dieron las circunstancias, me pusieron en un ámbito que era, tiene dos opciones, ¿cuál le gusta de estas opciones? Entonces yo decía, bueno, pues a ver, esto me gusta por el lado de las humanidades y no sirve para ganar mucha plata, por lo menos a mí sí me hace feliz. Sí, entonces lo tomé, a mí me hace feliz eso. Y cuando tú comenzabas a hablar y decías, yo descubrí mi talento y mi talento es mi voz, sí, aunque no la pude desarrollar cuando era pequeña porque me decían que estaba fea, resulta que descubrí que ese era mi talento a pesar que otras personas no lo pudieron reconocer. Entonces yo pensaba, y tú decías eso, y yo decía, bueno, lo mío también es eso, pero ¿qué es? ¿Qué es? Y cuando yo estaba en mi práctica como maestra, yo veía que tenía una habilidad y era que me lograba enganchar muy fácil con los niños, con sus papás, con su quehacer. Y yo decía, mi talento es como poderme, como tocar la parte emocional de las personas y engancharme con eso. Y yo lograba hacer cosas que otros maestros no podían hacer, pese a que eran mucho más, tenían más estudio, tenían más experiencia, pero como que yo era la especial para eso. Entonces acabo de descubrir que sí es la conexión emocional, pero entonces es algo que se llama empatía. Es ese, es ese, el poderme poner al lado de alguien, el tratar de entenderlo, el tratar de meterme dentro de su sentir y cuando la gente logra captar ese sentimiento, que sea un sentimiento genuino, se conecta contigo o tú te conectas con ellos y logras hacer unas cosas espectaculares, porque nosotras las personas, como dice el dicho, funcionamos más, logra más una gota de miel que un barril de hiel, ¿sí? Si tú logras conectarte con esa parte, con ese corazón de las personas, puedes transformarles la vida a ellas y de paso tú también aprendes mucho. Entonces, acabas de ayudarme a entender cuál es el talento, es la empatía. Genial. ¿Y cómo te sientes cuando tú dices, es que lo logro ver, es la empatía? Pues es muy satisfactorio cuando, por lo menos a mí es importante como colocarle nombres a las cosas, como colocarles categorías, es más fácil hacer eso porque de lo contrario vivo como en una nebulosa y a mí sí es como más fácil cuando organizo de esa manera y como que puedo proyectar y puedo, como que el esfuerzo y la energía la puedo canalizar mejor. Entonces, ahí sucede algo, Margarita, y es la apropiación. Cuando yo identifico mi don, ¿sí? Y lo coloco en ese espacio en donde lo entrego al mundo como talento, entonces hay una apropiación que genera poder, ¿sí? Que te eleva la energía, porque lo que tú dices lo puedo focalizar y no solo eso, sino que lo puedo diferenciar, ¿sí? Así como lo hizo nuestro querido Miguel Ángel Urquijo, en donde dice yo soy talent, Brand brand y manager. y manager, ¿sí? Dice, yo soy un talent y brand manager.
Y Margarita, gracias por tu compartir. Yo sé que los demás han tenido esas experiencias y es lo lindo de este reto. ¿Le puedes bajar el volumen allá, por favor? Porque el reto te va a ir dando información de ti. Esa no está ni en ChatGPT, no está en ninguna inteligencia artificial, no está en Google, no está en ningún youtuber. Es como esa información te va a ir construyendo y te va trayendo los pensamientos, esos pensamientos oprimidos y cada vez que tú vas a hacer tu práctica, sea en tu diario o siendo consciente de en qué sí tengo capacidad de acción, en qué no, o anticipándote en ese río abajo, río arriba para navegar que hace poderoso este espacio. Entonces, diciendo esto y dándole las gracias a Margarita por su compartir y felicitándola, deseando que todos los demás también estén tomando información de lo que les pasa y de lo que la información que llega de ustedes mismos, podamos continuar en lo que sigue. ¿En dónde vamos a navegar? Y cuéntanos un poco de qué se trata esto de navegar en ríos rojos y ríos verdes y todo lo que viene. Bueno, qué rico. Gracias, gracias, Sori, por traernos hasta este punto, porque es súper importante. Lo que vas a vivir a partir de este momento es como empezar a ver lo invisible y hacerlo visible. O sea, como bajar toda esta información que te está llegando a tu mente en este momento, que Sori nos ha compartido, y cómo llevarlo como a nuestra vida real. Y para eso te quiero compartir esto como tal. Tú has transitado hasta hoy que nos hemos encontrado aquí, has transitado un pasado como tal. Y ese pasado, lógicamente, puede ser, pues, bueno, fácil, alegre, o puede ser un pasado que, lógicamente, te puede traer o ciertos traumas o ciertas rayones, como le digo yo. Pero ¿cuál es la invitación? Que todo esto lo catapultes para tu beneficio y para el beneficio del mundo como tal. Los seres humanos somos historia, o sea, somos experiencia de vida. Y de esa experiencia de vida es que vas a cogerlo como tal y lo vas a catapultar para que puedas, lógicamente, empezar a iluminar. Venimos de el AM y el FM, o sea, el rojo y el verde. Yo te voy a llevar a que navegues sobre pasar de un mar rojo a que empecemos a navegar en un mar verde. Cuando estamos hablando de un mar rojo, estamos hablando de que estamos en la parte comercial, la parte de tu emprendimiento, de tu talento o de tu marca o de tu negocio, de tu empresa. Estamos hablando de que quienes navegan en un mar rojo se mantienen en ese estado como de competencia. O sea, hay mucha gente dentro de ese mar rojo tratando como de pescar. Es como si salieras con tu barco a pescar y hay muchísimos barcos que te están acompañando y cada vez que tiras las redes, pues pescas como cositas muy pequeñas. Es como cuando decimos el día a día, o sea, generamos como nuestro día a día y no logramos como tener esas redes de forma abundante. En el caso de que es donde te quiero llevar, para que pasemos del Mar Rojo al Mar Verde, en el Mar Verde te quiero llevar a que veas esas posibilidades, que puedas descubrir todas esas nuevas opciones que existen para todos nosotros. O sea, es pasar de esa mentalidad de escasez a pasar a una mentalidad de abundancia como tal. Entonces, ten muy presente si hoy estás navegando en un mar rojo o si hoy estás navegando en un mar verde. Como te dije ahorita, el mar rojo significa esa frecuencia AM, o sea, donde estamos en una guerra de precios, donde vendemos nuestro talento, pero no nos sentimos valorados.
Sentimos que hay un ganar-perder, o sea, estamos en competencia con las otras personas o los otros negocios. Y lógicamente, dentro de este mar rojo, lo que mueve mucho a este mar rojo, este mar lleno de tiburones, lo mueve el valor del dinero. O sea, yo lo hago por dinero o yo hago el tipo de descuento, pues porque entonces ya no me pagan eso o nuestro cliente no encuentra una diferencia como tal para poder pagar más dinero por tu servicio o por tus productos. Este sería el mar de la frecuencia AM, o sea, eso que nos atrasa el movimiento, eso que nos lleva como a hacer, 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 hacer y sentirnos de pronto como muy frustrados, como dice uno, como definitivamente como que no funciona en mí este tipo de servicio o no le veo o la gente no le ve el valor a este tipo de servicio que yo quiero ofrecer. Cuando empezamos a navegar en un mar verde, es un mar donde ya no es una guerra de precios, sino que aquí lo que podemos hacer, el viento que nos va llevando es ese talento inagotable que cada uno somos como tal. Es donde podemos hacer estrategias ganar, ganar, donde llevas también tanto, no solamente a tu cliente, llevas a tus clientes, a tus colaboradores de equipo como tal, los llevas a ganar, llevas al mundo en general a ganar y te llevas a ti también a ganar. Ese es el punto como tal. Y este mar verde tiene un propósito mayor, muchísimo mayor que simplemente generar dinero. Este mar te permite generar un propósito con más el sentido y se navega a través de 3 puntos básicos como tal, el ser, el hacer y el tener. Te queremos hacer como una pregunta porque también nos la hicimos. ¿Cuántas veces crees que cambia una persona de carrera? Escríbeme ahí en el chat para poderte leer o abre tu micrófono, dale, Sebas, abre tu micrófono y compártenos. ¿Cuántas veces crees que cambia una persona de carrera? Pues yo iba a hablar de mi caso personal muy puntual en la que o sea, yo ahorita yo he pasado por 3 universidades Sí, y la primera, digamos, las primeras veces intenté estudiar como una ingeniería, pero digamos, por motivos externos a lo que yo quería hacer, ¿sí? O sea, como que me sentí obligado a realizar esa carrera porque por influencia de mis papás, influencia de profesores, influencia de pronto de mi familia aparte, o sea, como era muy bueno en matemáticas, pues estudié ingeniería, igual eso da plata, no, o sea, no me puse ni siquiera a pensarlo. Y ya, digamos que en el recorrido de la carrera, me di cuenta que no estaba completamente lleno, no me llenaba lo suficiente esa carrera, no me veía como ingeniero, nunca me visualicé como un ingeniero como tal. Entonces las dejaba, o sea, me motivaba al inicio, pero ya después de 1 año, 2 años, yo dije, no, esto no realmente no, esto no es para mí y me retiraba. Y en este momento, la carrera que estoy cursando, que es administración de empresas, sí, o sea, cada semestre siento que estoy en el camino que debería haber estado hace un montón de tiempo. Sí, ese es como ok, como es mi testimonio. ok. Perfecto. Listo, José, tú también. Miguel, Ya me identificaste. Ahí eh, sí. en mi caso personal es muy parecido al de Sebas. Eh, yo he pasado por 4 carreras y aún no sé en qué vaya a parar. Entonces, ¿cuántas? Las que sean necesarias, diría yo. Ok, genial. Gracias por el compartir, Sebas y José.
Pues te tenemos aquí una estadística que te la queremos compartir, pues para que de pronto simplemente como que tengas ahí como en tu clic. De 5 a 7 veces cambia una persona su carrera. O sea que no te preocupes, que si vas en 2 o 3, todavía tienes muchas posibilidades de hacerlo. Además, Miguel, que se trata también de que identifiquemos, ¿no? Total. ¿Qué hacemos nosotros los emprendedores? Es minimizar esos tiempos también, porque es ensayo y error. ¿Por qué? Porque no partimos desde elegir nuestras profesiones con nuestras pasiones, ¿sí? No, lo que observamos es que sentimos que lo que nosotros estamos haciendo en Emprendedor va a disminuir ese indicador y que vamos a tener más tiempo en esa elección que nos ayude a encontrar ese sentido y a potenciar esos talentos que disminuyan este indicador. Porque imagínate el tiempo que hemos pasado, o sea, dice Total. Sebas tantas, pero si tuviésemos este acompañamiento, pues disminuiríamos ese indicador, aprovecharíamos más el tiempo, los recursos y lograríamos una expansión mucho mayor si logramos ese foco en menos tiempo. Así es. Bueno, te tenemos todavía más preguntas porque la idea es que empecemos a navegar hacia ese mar verde como tal. ¿Sabes por qué el 80% de los latinoamericanos cambian de profesión a los 10 años? No sé si alguno, Margarita, tú levantaste tu mano. ¿Quieres compartir? Ok, Margarita como que creo que se le quedó la mano levantada entonces. Ok, aquí tenemos otra pregunta para ti. ¿Sabes por qué el 59.5 de los emprendimientos cierran antes de los 10 años? Esa es una estadística que sacamos de Impulsa Colombia. O sea, son estadísticas que quiero que las mires. Si tú estás ahí, si de pronto en algún momento has emprendido algo y has cerrado antes de los 10 años. Margarita tiene la Sí. mano levantada. ¿Será que nos quiere decir Sí, algo? pero ahorita le dije, no sé, Margarita, ¿quieres hablar? Puedes abrir tu micrófono porque no te estamos escuchando. Mientras a Margarita abre el micrófono, Ingrid nos dice, porque no tienen la visión de lo que realmente proyectaban. Ok, genial. Así que, como decimos acá, Houston, tenemos problemas, no uno, tenemos problemas en este Tenemos caso. problemas. Pero hoy no vamos a alcanzar, son las 9, faltan 7 minutos. Faltan 7 minutos para las 9 de la ¿Será que noche. les contamos los problemas hoy o los dejamos para mañana? ¿Ustedes qué creen? Vamos a ver qué dice la gente, pues depende de lo que nos pongan ahí en el chat. O sea, Sí, si lo sí. quieres conocer, nos contestas con 8. Y si no quieres conocer, no contestas nada en el chat y listo. Y se acaba el problema. Y se acabó el problema. Vamos a ver qué dice la gente en el dice chat. Luz, 8. Ah, queremos 8. Ah, bueno. Listo. Entonces, tenemos problemas. Hoy queremos compartirte dentro de estos problemas, o sea, la estrategia upstream, o sea, la estrategia de ir río arriba, significa que tú esos problemas los identificas no de manera reaccionando, o sea, no es que si yo tengo el problema, yo lo soluciono en el día a día como tal, sino que busques, la invitación es que busques solucionar el problema viajando río arriba, o sea, buscando como lo que produce ese problema. Nosotros te vamos a compartir aquí cuáles son esos problemas que hemos identificado dentro de todas estas estadísticas que te hemos compartido. El primer problema, porque no es el único, y todos los días te vamos a ir compartiendo un poco más. El primer problema es que carece de pasión. O sea, pues cerramos nuestro emprendimiento, cerramos nuestro negocio o
o nuestra empresa como tal, la cerramos porque carecemos de pasión. Hay una desconexión, hay una frustración o una desilusión como tal. ¿Cómo podríamos resolver esto? ¿Cómo podríamos resolverlo? O sea, ¿cuál es como ese bombillito que queremos como encender para ti, para que te deslumbres con la solución como tal? O sea, ¿cómo podríamos resolverlo? Entonces, pila ahí con los redobles y vamos a mirar una de las formas que podemos hacer. Entonces, la primera pregunta que quiero que escribas ahí y que lo tengas claramente es, ¿qué amas hacer? O sea, haz una lista de aquello que te hace sentir más vivo, apasionado, que te lleva por el lado de tus intereses. Eso que amas tanto hacer que se te pasa el tiempo volando. Él escribe ahí un rato mientras que vamos compartiendo. Si quieres, nos compartes ahí en el chat. Miremos el chat que hay como cositas, Ori. Sí, sí, aquí lo estoy viendo. Están escribiendo. Ok. ¿Qué amas hacer? Esa es la primera pregunta para que puedas empezar a resolver ese problema de desconexión, frustración o falta de pasión. ¿Hay alguien que nos quiera compartir qué ama hacer? Yo, ¿Quién es Joe? Margarita Rojas. Ah, ok, Margarita. Dale. Les quería comentar, o sea, ahorita que se perdió la conexión y tú estabas diciendo pues lo que yo estaba pensando. Yo soy mamá de dos hijos, ya uno profesional y mi chica ya también, ya casi es profesional. Y a ellos, lo que alguien decía, cuando estábamos pequeños nos decían que estudiáramos tal cosa porque es que eso sí daba plata, ¿sí? O sea, la elección de la carrera era dependiendo de la prioridad económica, muy seguramente porque los papás visualizaban un bienestar a ese nivel, ¿cierto? Esa era como la prioridad. Yo visualicé en mis hijos desde que estaban muy pequeños y trató de nunca imponérseles nada, sino que ellos fueran mostrando como sus talentos, sus proyecciones. Y yo veía a mi hijo pequeño y desde muy chiquitico y siempre le gustaba jugar, hacer canchas de fútbol y él mismo narraba los partidos. Cuando él Brutal. terminó la carrera, o sea, mis dos hijos fueron tan así que se les preguntó, ¿ustedes qué quieren estudiar? ¿Sí? Y de una vez dijeron, mi hijo dijo algo que tenga que ver con fútbol, con deportes, ¿sí? Y mi hija también estaba como por el mismo lado. Entonces es una chica que es muy bonita, que tenía posibilidades hasta para ser reina, para ser modelo. Y ella decía, no, es que a mí no me interesa mostrarme yo quiero crear, ¿sí? Y ella con sus primas era la más bonita que se suponía que podía salir a mostrarse y ella elegía salir y arreglarlas para los desfiles en la familia, ¿sí? Entonces, cuando se les preguntó a ustedes qué quieren estudiar, entonces decían periodismo deportivo, o sea, lo tuvo tan claro porque era lo que le apasionaba desde que era un niño, creció con esa pasión y se le dio posibilidad de que estudiara lo que él quería, lo que soñaba, lo que lo hacía vibrar, ¿sí? Y en efecto, hoy hace eso. Y son personas realmente muy realizadas, que es un placer ir a trabajar, porque están haciendo lo que siempre les sonó, lo que nacía como de su parte emocional, ¿no? De su conexión. Entonces es muy diferente el que puede hacer lo que le gusta, de tal manera que si ni siquiera le dieran un peso, sigue siendo un placer, ¿sí? Entonces esas son personas que uno ve realizadas. Mi hija se cansa a veces y dice, estoy tan agobiada de tanto trabajo que no hace 2 días no duermo. Y entonces lo que yo le digo es, Julianita,
tú estás haciendo lo que amas. Y me dice, sí, mamá, tienes toda la razón. No me puedo quejar porque estoy haciendo lo que yo amo. Y es lo que tú dices, es la pasión. Eso es, ojalá todos pudiéramos trabajar en lo que nos apasiona, que yo creo que eso sería un triunfo total. Y si no nos da plata, ¿cómo se llama? Como crecimiento, como una cosa que no lo puede dar el dinero. Ok, muchas gracias Margarita por tu compartir. Lógicamente, la pasión tiene que ver con eso que amamos hacer. Y una emprendedor lo que hace es que eso que tanto amamos hacer, pues que también pueda ser rentable y sostenible en el tiempo. Ahora te quiero, ahí en el chat, Sori, nos han compartido, no sé si quieres como leer. Jorge Duque dice, amo cuidar mis mascotas y mi jardín. Ana nos dice, amo el campo. Ingrid dice, cantar, la naturaleza y los animales. Ok, perfecto. Ahora vas a contestar esta siguiente pregunta. ¿En qué ¿En eres qué eres bueno? bueno? Exacto. ¿En qué eres bueno? Enumera tus habilidades, eso que te hace sentir orgulloso, satisfecho de ti mismo. Cuando estamos hablando en qué somos buenos, casi siempre sentimos que la gente que está a nuestro alrededor nos reconocen en eso. Entonces, enumera esas habilidades. Puede ser muy bueno cantando, no sé, manejando dinero, ayudando a las personas. O sea, en qué eres muy bueno, incluso en que nadie te ganaría. Eres tan bueno o buena en eso que nadie te ganaría. Escríbelo ahí y escríbelo en el chat para que nos puedas compartir también y poder estar contigo. Compártelo ahí en el chat o abre tu micrófono si de pronto es que quieres cómo hacerlo. Ahí Luzmila ya nos está compartiendo. Ingrid, Ingrid puso, cuando ayudo a sanar a las personas, Luzmila capacitando y transmitiendo conocimientos y experiencias, reconozco mi habilidad y talento con la palabra hablada y escrita. Genial. Ingrid, cuando logro las personas que se den cuenta que valen mucho y son únicas. Genial. Ok. ¿Alguien más quiere compartir? Así sea en el chat o abriendo el micrófono. Yo, Miguel, Dale, compártenos. cuando, cuando no solamente a través de mis manos llevo las dulces sonrisas, sino que cuando tengo la posibilidad de hablar y de escuchar a alguien y de pronto de acompañarlo a salir de X o Y situación, realmente siento que se potencia absolutamente lo que he venido a hacer al mundo y que hoy lo tengo más claro que nunca. Qué lindo, Gracias. gracias Doris por compartirlo. Ahorita lo que vas a hacer es que vas a combinar eso que amas hacer con lo que eres bueno. Entonces, pues quienes nos han compartido, a ver, por ejemplo, quienes nos han compartido que ama y es bueno. Entonces, compártenos ahí en qué eres bueno y qué amas Se hacer. nos Vas a dice, combinarlo. está el de Dale. José, que están los dos. Ok, Él dice, dale. amo cuidar mis mascotas y mi jardín y soy bueno sirviendo a los demás. Ok, José, abre tu micrófono. Oli. Oli. ¿Qué te digo? Ok, bueno, vamos a compartir contigo. O sea, tú dices que amas las mascotas y el jardín, ¿cierto? Sí, Ok. ¿Y eres bueno haciendo qué? sirviendo. Sirviendo. Ok. Cuando tú tienes la posibilidad de levantarte una mañana y tú puedes ir a cuidar tus mascotas, el jardín, y eso de pronto lo puedes poner como al servicio no solamente tuyo, sino al servicio de alguien. Por ejemplo, pues no sé si te gusta el dog walking
o sea, el caminante de perros, no sé si es como eso que me estás queriendo compartir, o por dónde es como tu compartir de cuidar mascotas, jardín y servir. Ah, a ver, a nivel de negocio no lo he visualizado. Sí, Eh, Inicialmente eso es como una idea, pues algo que me genera bienestar a mí personalmente, que me da tranquilidad y que me gusta. y lo has hecho. Sí, sí, Ok, yo lo cuando hago tienes a la diario. oportunidad, lo haces a diario. Ok, genial. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces eso a diario. Eh, Tengo dos gatas, Sí, tengo, digamos, 15 gallinas. brutal. eh, y pues jardín, tengo jardín. Eh, y lo que hago es alimentarlos, cuidarlos, Ok, regar las matas. ok. O sea que para ti los días se vuelven felices cuando puedes hacer eso. Sí, ¿Es así? sí. Ok. Ahí cuando unimos lo que amo hacer con lo que soy bueno, es cuando se dispara o se enciende lo que llamamos la pasión por algo. O sea, para ti sería muy feliz, o sea, tendrías como esa fluidez del día a día si tú pudieras hacer eso. Pero no solamente hacerlo por pasión como tal, sino que vamos a coger eso de pasión y lógicamente lo vamos a ir transitando durante estos 6 días, porque eso no se puede quedar solamente como en una idea bonita o que simplemente me gusta y de pronto eso no me activa como la rueda del dar y el recibir, sino que se quedó ahí como en una idea altruista y ya como tal. Ujú. Así que por hoy vamos a dejarlo en punta, como decimos, para que puedas continuar mañana. Mañana vas a continuar con nosotros para que conectes. O sea, ya tienes una primera luz que se llama pasión. ¿Listo? Para que la puedas conectar con todo esto que te queremos invitar. Gracias, José, por compartir. No sé, Sori, Sí, gracias. si a ti, gracias. Tu primera energía es la energía de la mentalidad y la mentalidad Ujú. está conectada a esa solución de ese primer problema que encontramos que hace que nos alejemos de ese camino y es el desarrollar estas pasiones. Y quiero compartir antes de que terminemos esta noche este encuentro la respuesta de Ana Galvis que nos dice, cuando escucho a otras personas y les puedo ayudar a valorar su trabajo y potenciarlo, ¿no? O sea, es de los nuestros. Ingrid nos dice, sería haciendo terapias de sanación con animales en la naturaleza. Eso está buenísimo. Brutal. Luzmila nos dice, amo aprender para enseñar, escuchar y desde el servicio poder dar una herramienta para que las personas identifiquen lo valiosas que son. Totalmente compatible con lo que se me reconoce en lo que soy buena. Así que bueno, poderosísima noche, poderoso encuentro. Para mí ha sido un placer, para nosotros ha sido un placer acompañarte a explorar esta primera energía, la energía de la mentalidad. Tienes herramientas claras y concretas para que explores el día de mañana y vengas con tu propia experiencia a contarnos qué pasó con relación a estos pensamientos oprimidos y cómo transformaste esa energía que navegas en ese río rojo, en esa frecuencia M, y cómo la transformaste en la frecuencia que le fortalece en movimiento en esa energía que es FM. Escríbenos qué te llevas del día de hoy en una palabra, cómo te vas. Y recuerda que tienes un workbook, o sea, un lienzo. Hoy puedes mirar esa micro meta, la letra A, si realmente has llegado a conectar en este momento o a identificar tu pasión como tal. Llegaste. Así que gracias por estar acá, gracias por honrarte, reconocerte y estar aquí con nosotros conectados por ese sueño y por esa meta que tú quieres alcanzar y lograr. Para nosotros ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes y esperamos que mañana nuevamente estén con nosotros
pueden multiplicar esta invitación. Es completamente gratis. No te quedes con esta oportunidad que Dios te está dando a ti. A lo mejor este mensaje le puede servir a un amigo, a un familiar, a alguien que tú conoces. Podemos como encenderle su vida para que pueda lograr lo que quiere lograr. Gracias a todos, gracias Sori, y Gracias. si Dios y la vida nos lo permiten, mañana estaremos nuevamente a tu servicio con todo el corazón expuesto para que podamos lograrlos y encendernos como En este empreñas mismo que link. somos.